también tener entre nosotros al pastor Alfredo Díaz. Amén. Después de una tremenda odisea para llegar. Y eso que no venía en una Odyssey, ¿verdad, hermano? A lo mejor eso fue, ¿verdad? Tuvieron por ahí una situación con la transmisión en la carretera del vehículo, pero gracias a Dios ya están aquí él y su hija, y en esta mañana seguramente va a ser usado por el Señor. Pastor. Muy bien. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2. Y bueno, hermanos, gracias. Ha sido una bendición estar aquí varios años durante su conferencia de misiones. Agradezco al pastor Garza siempre la atención y el hecho de que pues nos considere para poder traer la palabra de Dios durante esta conferencia. Cada uno lo verá como quiera, pero creo que es la conferencia más importante para la iglesia local, donde definimos el rumbo del evangelio hacia las naciones. Y bueno, que Dios nos dé de su gracia, hermano. Gracias, pastor Garza. Gracias, que Dios le bendiga. Y gracias por los que se enteraron y pudieron orar por nosotros. No, nada complicado, ¿verdad? Una falla mecánica y ahí quedamos. No quedamos a orilla de carretera, nada peligroso, frente a un restaurante, ¿verdad? Entonces las 6:30 se fueron rápido. Y platicando con mi hija, y a veces Dios sabe cómo sacar tiempo para darle a nuestros hijos, ¿verdad? Y ahí pudimos pasar un tiempo con mi hija platicando, orando al Señor y esperando, ¿verdad? Que Dios nos sacara de ese lugar. Y bueno, gracias por todas las atenciones, a hermano Pepe también que nos ayudó, y bueno, a todos, a Juan, ¿verdad? A Juanito, bueno, ya se fue, ¿verdad? Pero gracias hermanos por todo. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Me da gusto verles, hermanos, a muchos de ustedes, y les apreciamos y amamos en el Señor. Qué gusto estar con ustedes aquí en la conferencia. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 13, leeré y después vamos a orar, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Leamos alternadamente, si le parece. 2 de Timoteo 2, 1 al 13. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Todos? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Todos, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. En esta porción de la Escritura, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13, encontramos lo que posiblemente algunos eruditos o estudiosos creen que pudo haber sido una de dos cosas: un credo a recitar, versículos 11 al 13, o un canto para cantar, ¿verdad? Esta fracción del 11 al 13 creen que pudo haber sido de manera didáctica, ¿verdad? Algo que los cristianos en esa época memorizaban y aprendían estos pasajes de la Biblia para estarlos repitiendo continuamente. Y es posible que pudo haber sido inclusive un canto. Y en la luz, hermanos, y en el contexto ahí de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Ha visto los soldados cuando van a la guerra, verdad? Muchos de ellos van entonando algunos cánticos que les recuerdan cosas que los motivan para ir a una guerra. Y este debe ser el cántico de un soldado que lleva el evangelio.
Este debe ser el cántico que debe recordar todo aquel que se involucra en llevar la palabra de Dios a los perdidos. Versículo 11 al 13, hermanos, debemos recordarlo continuamente como un canto, ¿verdad? Un credo, por así decirlo, que debemos recordar que muchas veces, hermanos, llevar el evangelio traerá sus sufrimientos. Y no los tiene que ir a buscar. Yo creo que no es alguien que dice, yo voy a buscar el sufrimiento. Si pretendemos llevar el evangelio al mundo, el sufrimiento vendrá por sí solo. Va a venir de una u otra manera. Por eso, hermanos, he titulado a este mensaje de manera muy sencilla, el canto de un soldado. El canto de un soldado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, estos versículos, toda la Biblia, pero en particular estos versículos de tu palabra, obren en nuestro corazón, Señor, recordándonos las verdades que nos van a dar la fuerza para seguir adelante llevando el evangelio al mundo entero. Tu voluntad es que toda criatura escuche el evangelio de la salvación. Ese es tu plan, Señor, que nosotros vayamos y prediquemos. Pero ayúdanos, Señor, a recordar estas verdades. Si nos toca sufrir, si nos toca las tribulaciones, las penalidades, recordar estas verdades, Señor, para seguir adelante a pesar de las circunstancias que enfrentemos por llevar el evangelio de Cristo al mundo. Gracias, Padre, bendice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las verdades, ¿verdad?, bien hermosas de la Biblia, pero a veces poco comprendidas cuando escuchamos una frase como hay cosas que Dios no puede hacer. Tenemos que entender que efectivamente hay cosas que Dios es incapaz de hacer. Este asunto de pensar que Dios puede todo está dentro de un contexto. Hay cosas que Dios no puede hacer. Y la Biblia nos dice en esta porción, 2 Timoteo capítulo 2, una de las cosas que Dios no puede hacer. Versículo 13 dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede, hermanos, negarse a sí mismo. Amén. Dios no puede, hermanos, renunciar a lo que Él es. Dios no puede obrar de otra manera de como su mismo carácter, ¿verdad?, como Dios lo establece. Dios no rechazará jamás sus atributos ni va a obrar en contra de sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios, si Él es verdadero, siempre va a obrar en verdad. Si Él es fiel, siempre va a ser fiel. Amén, hermanos. Él no puede negarse a sí mismo. Y en este pasaje, esta verdad de que Dios no puede negarse a sí mismo, hermanos, viene del versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, no importa si nosotros llegáramos a ser infieles de alguna manera a la causa de Cristo, el Señor seguirá siendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén, hermanos. Ahora, fíjense bien, algo interesante, hermanos, es que la palabra fiel significa que Dios es digno de nuestra confianza. En Él podemos confiar. Cuando la palabra de Dios dice que Él es fiel, está diciendo que Dios obra siempre de tal manera que produce en nosotros que podamos poner toda nuestra confianza en Él. ¿No le ha sucedido que a lo mejor está usted tirado en la carretera, verdad?, en el kilómetro 130 entre Matehuala y Saltillo, y pensar en ese momento, ¿verdad?, Dios va a hacer algo porque Dios es fiel. Y ciertamente el Señor nos manda su ayuda, el Señor mueve, el Señor nos tiende la mano, y luego Dios hace una obra que nosotros decimos, caray, pero si Dios es digno de que confiemos en Él. Aquel hombre que espera una provisión material y está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y está haciendo la voluntad de Dios y tiene escasez material, en algún momento Dios abre su mano, le provee lo que necesita, y ese hombre piensa, mi Dios es digno de toda confianza. Mi Dios no me ha quedado mal, Él ha cumplido su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, hermanos, ciertamente Dios no falla, Dios no cambia, Dios no miente. Y es ahí donde nosotros debemos confiar para llevar el evangelio. Si a causa de nuestra infidelidad, hermanos, el evangelio no ha llegado al mundo, esto no ha sido falla de Dios. Dios ha permanecido fiel.
esperando que alguna generación de cristianos impacte el mundo con el evangelio, esperando que alguna iglesia se levante y mande misioneros a las naciones, porque contamos con un Dios fiel para hacer la obra de Dios. Le llamé el cántico de un soldado, hermanos, a este mensaje basado en versículos 11 al 13, porque es lo que Pablo le pide a Timoteo acerca del sufrimiento, que tenga la actitud de un soldado. Y hermanos, es ciertamente, si vamos a llevar el evangelio al mundo, la actitud debe ser una actitud militar, una actitud de milicia. Tenemos lucha, pero no contra carne y sangre. Tenemos luchas espirituales, tenemos batallas a la hora de llevar el evangelio, y más vale que nos armemos de un pensamiento militar. Es una guerra, es una batalla, pero déjeme decirle algo acerca de la iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es triunfante, la iglesia puede llevar el evangelio a las naciones porque Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es ahí donde debemos tomarnos, en ese Dios fiel, en ese Dios que el misionero, Él te va a sostener si tú estás viviendo bajo su voluntad. Debemos agarrarnos de ese Dios fiel en medio de las batallas. Hermanos, yo no sé, aquí en México hay quien ha pagado precios muy altos, su propia vida, por traer el evangelio a nuestra nación, pero ellos se agarraron de ese Dios que no puede negarse a sí mismo. Probaron la fidelidad de Dios en el campo misionero. Y hay hombres que han probado la fidelidad de Dios en su casa y a 2000 kilómetros de ella, yéndose como un misionero. Hay iglesias que en este tiempo de pandemia hemos probado la fidelidad de Dios. Dios no nos ha dejado, Dios ha seguido sosteniéndonos. Dios nos da una lección diciendo: mi economía, mi poder, lo que yo soy no depende de las circunstancias del mundo. Yo soy un Dios fiel, no puedo negarme a mí mismo. Y es ahí donde nos tomamos para llevar el evangelio. ¿Qué si no tuviéramos un Dios fiel? ¿Qué si tuviéramos un Dios que cambiara, que de repente nos dijera una cosa y de repente dijera otra? Un Dios que cambiara de carácter y hoy estuviera de un modo y mañana de otro. No, hermanos, Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos un Dios fiel, amén y amén. Y es ahí donde debemos llevar la palabra de Dios, llevar el evangelio a las naciones. Segunda de Timoteo, hermanos, es y se cree históricamente el último libro escrito por el apóstol Pablo. Algunos la localizan casi en el año 68 después de Cristo, 60 y algo, ¿verdad? 67, 68 después de Cristo. Si usted ve la historia del evangelio en la Biblia, hermanos, los primeros años, los opositores del evangelio eran los judíos, ¿verdad? De la circuncisión. Habían ellos perseguido a los cristianos, pero Roma o el imperio romano no había salido en contra del evangelio como tal. No se levantaban el gobierno romano para ir contra el evangelio. Vez tras vez las persecuciones fueron a causa de los religiosos, pero no del gobierno romano. Pero en el año 68 la tensión era de tal manera que ahora, hermanos, las circunstancias cambian. Y parece que Pablo, a través de esta epístola, prepara a Timoteo y a muchos creyentes a armarse de una mentalidad militar. Él les está diciendo: van a venir cosas bien fuertes, van a venir persecuciones muy fuertes. Así que entréguense al Señor, piensen de manera militar. Esto es una guerra espiritual por las almas perdidas. Esto es una guerra por la propagación del evangelio. Váyanse preparando, sufran penalidades como buenos soldados, pero no de cualquier ejército, de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Prepárense a sufrir de esa manera. Prepárense porque vienen cosas tremendas. El apóstol Pablo vislumbra su propia muerte a causa de ello, y no por la vejez. Aunque era un anciano preso en Roma para llevar la palabra de Dios, aunque está seguramente ya en 2 de Timoteo, yo no lo veo como termina Hechos 28 en un arresto domiciliario, predicando el evangelio abiertamente y sin impedimento. Yo lo veo en 2 de Timoteo 4 preso, presentando su defensa ante el emperador romano. Y recuerden que Pablo se hizo preso a propósito para llevar el evangelio. Apeló al César y se negó a la libertad que se le daba para poder estar delante de autoridades romanas y presentar el evangelio. Por cierto, su viaje misionero le salió gratis, ¿verdad?
Se lo llevaron en aquella embarcación para llegar a Roma. Y ahí él quería presentar el evangelio. Y ahora, bien interesante, vea 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Vea, escuche las palabras que nos da el Señor. Aquí dice: porque yo ya estoy para ser, ¿qué, hermanos? Esto vislumbra la manera en que esperaba morir Pablo. ¿Sí están aquí, hermanos? Él está diciendo: yo ya estoy para quedarme en un lecho acostado y ya no despertar. Mi enfermedad o mi vejez no me va a dejar levantarme. No, lo que Pablo vislumbra es una muerte por causa del evangelio, es ser sacrificado por causa del evangelio. Y él dice de la siguiente manera: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Así estaba de tensa la situación, hermanos, y Pablo vislumbra lo que vendrá, inclusive intuyendo su propia muerte por el evangelio. Pero termina el versículo 7 diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual él me dará, el Señor juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Después nos presenta Pablo, hermanos, en 2 Timoteo 4, la palabra de Dios dice en versículo 16: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y por favor, hermano, cuando alguien le desampare, misionero, cuando iglesias no te apoyen, no te amargues, porque hay uno que no te ha dejado, el que no puede negarse a sí mismo, el Dios que aunque tú le has sido infiel, Él ha permanecido fiel. Y es ahí donde Pablo dice, hermanos: pero el Señor, bueno, versículo 16 dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero note que en las siguientes palabras no hay amargura alguna. Porque cuando alguien te desampara y tú te molestas, tú no puedes decir lo que sigue. Cuando tú te amargas contra los que te desamparan, tú no puedes decir lo que sigue. Dijo el apóstol Pablo: no les ha tomado en cuenta. Hay limpieza de corazón, no retenemos ahí agravios o abandonos, todo se lo dejamos al Señor, que es fiel. Algunos los abandonan, alguien les falla, su pastor les dijo algo con la mejor intención de ayudarle y no se llevó a cabo, y dice: me abandonaron, me dejaron, te llenas de amargura. Y andas buscando con cuál grupo ahora reunirte, que ya no sea Bautista Fundamental, para irte con otro grupo de amargados. No me dejará mentir que muchos están moviéndose de las iglesias bautistas fundamentales a otros movimientos por gran amargura en su corazón. Pero dice la palabra de Dios: no les sea tomado en cuenta. Si me abandonaron, mire, Dios, ten misericordia, no se los tomes en cuenta. Pero aquí está lo que sostenía Pablo: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y esa palabra fuerzas es la capacidad de resistir las tribulaciones, las penalidades, una fuerza que viene de Dios. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Pero para qué nos da fuerza? Para seguirnos mostrando al mundo, para que vean lo hermoso que somos, los bendecidos que somos. No, hermano, el Señor nos da fuerza en tribulaciones para una causa: para que prediquemos el evangelio. Dice el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, luego el apóstol Pablo viene con Timoteo y le dice lo siguiente: prepárate, van a venir penalidades. Y hermanos, prepárese. Yo no veo, hermanos, no que lo escojamos como tal, pero yo no veo que estemos llevando el evangelio a las naciones sin que el sufrimiento vendrá. Si usted no quiere sufrir, ya sabe dónde irse. Pare de sufrir. Pero si usted va a llevar el evangelio al mundo, prepárese, porque en algún momento, en alguna medida, diferente para unos y otros, vendrá el sufrimiento. Y Pablo le dice aquí, hermanos, a Timoteo, vea conmigo 1 Timoteo capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 6: por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, si vamos a sufrir por el evangelio, más vale que nuestro corazón esté enardecido, ardiendo por causa de Cristo, hermanos. Más vale que estemos en comunión con el Señor, con un fuego por llevar la palabra de Dios. Si la tribulación y el sufrimiento le llegan a usted en un punto bajo de su vida, en un punto de tibieza espiritual, usted puede abandonar la causa de Cristo. Pero si las penalidades vienen mientras el fuego de Dios arde en su corazón, las muchas aguas no lo podrán apagar. Ese amor y esa intensidad y esa pasión por ganar almas y llevar el evangelio al mundo y tener ese anhelo, que es el anhelo de Dios, que sus misioneros salgan por las naciones y proclamen el evangelio de la salvación. Tenemos que estar ardiendo en el corazón. Aviven el fuego, hermanos. Aviva el fuego de tu corazón, para que cuando lleguen las penalidades no seas arrastrado, no seas alejado del Señor, no seas desanimado y desde la espalda a la causa de Cristo. Hermanos, cómo lamento que en esta época de contrariedades, de tribulaciones y de angustias y de afanes, muchos le han dado la espalda al Señor. Ya las iglesias no están proclamando el evangelio. Ya algunas iglesias han preferido cerrar como se cierra cualquier negocio que no da fruto, que no rinde ganancias. Queridos hermanos, esto no es un negocio terrenal, son los negocios de nuestro Padre. Y es la voluntad de Dios que siga abierta la iglesia predicando. Es necesario seguir dando ofrendas misioneras. Es necesario seguir saliendo a ganar almas. Es necesario, hermanos, y lo vemos aquí en 2 Timoteo, más vale que estemos ardiendo por el Señor. Después dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto tenemos que verlo en el contexto del sufrimiento, diciendo el Señor a los suyos, diciéndole el Señor también a Timoteo por medio de Pablo, ¿verdad? ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios no se echa para atrás. El Espíritu de Dios no es de cobardía. Te puede dar prudencia, te puede dar sabiduría, pero jamás te va a hacer retroceder de la causa de Cristo. No, hermano, no tenemos espíritu de cobardía. La cobardía viene de nuestra carne. La cobardía viene de nuestros temores. La cobardía no viene de Dios. Él nos ha dado un espíritu de valor, un espíritu no de cobardía. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que llevar el evangelio al mundo entero. Además, hermanos, es interesante porque le dice en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio. En el contexto en el que estaban, hermanos, dar testimonio de Cristo bajo los peligros que esto representaría, Pablo incita y anima a Timoteo a no avergonzarse. Y note esto, y esta es una enseñanza para todos los que estamos aquí, somos pastores. Dice la palabra de Dios, le dice, no te avergüences, y luego mire lo que dice en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Mire, hermano, a veces le estamos pidiendo a nuestra gente hacer cosas que nosotros no hacemos. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, pero yo no me avergüenzo. Y luego en 2 Timoteo capítulo 2 le dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades, súfrelas, aguántese, sígale adelante. Y luego versículo 9, Pablo dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Hermanos, el evangelio va a salir al mundo a la medida que también nosotros como buenos soldados estemos ardiendo con un fuego en el corazón, pero también tengamos congruencia, hermanos. También nosotros nos conduzcamos de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. A veces estamos quejándonos de la conducta de algún misionero que hizo esto o aquello, cuando el misionero nada más es un retrato de su liderazgo. Le pregunto, cuando aquel sacerdote pasó junto a aquel hombre tirado junto al camino, lo vio y pasó de largo. Dígame, ¿qué se esperaba del levita? ¿Quién era el ejemplo a seguir del levita? ¿Quién era el tutor espiritual del levita? El sacerdote. Y el sacerdote vio un hombre tirado junto al camino e hizo exactamente lo mismo. Reproducimos lo que somos. Amén. No es lo que dice
Segunda de Timoteo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nos vamos reproduciendo, hermanos. Yo le ruego, pastores, tengan una visión por llevar el evangelio al mundo. Reproduzcan obreros que no estén de visión limitada, nomás pensando que el evangelio debe ser llevado a unos cuantos a su alrededor. El evangelio debe ser llevado a toda criatura. Tengan una visión por llevar el evangelio a todas las naciones, una pasión porque todos escuchen. A veces el pastor ahí va a ganar almas pero el pastor ya no gana almas, el pastor se va a la visitación. Ya hasta el nombre le cambiamos a la visitación. Es porque están diciendo, por lo menos son verdaderos, están diciendo que no van a ir a ganar almas, van a visitar. Y cómo se va enfriando y se va enfriando, hermanos, a partir de liderazgo, hermanos. Y Pablo prepara a Timoteo y le dice: prepárate como buen soldado, va a haber sufrimiento, va a haber situaciones difíciles, no te avergüences, yo no me avergüenzo, sufre, yo estoy sufriendo también por Cristo. Te doy el ejemplo para que en medio de las tribulaciones tú también hagas la voluntad de Dios y sigamos predicando el evangelio. Ahora, vea conmigo esta última parte. Vamos a llegar ahí al cántico del soldado. Capítulo 2, versículo 1. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que reconocer que este asunto de llevar el evangelio al mundo no es un asunto de esfuerzo personal. Es de humillación ante Dios. Es de ser humilde ante Dios y buscar su gracia. Todo esfuerzo debe ser hecho en la gracia de Dios. Sin su gracia no vamos a avanzar, sin su favor no vamos a poder. Pero luego, hermanos, le dice, y empieza aquí en el versículo 11, el cántico de un soldado. Imagínese el ejército del Señor, imagínese al ejército de misioneros, imagínese a la iglesia llevando el evangelio al mundo y con estas palabras retumbando en su mente y en su corazón, versículo 11 al 13. Imagínense en aquellos tiempos salir a predicar el evangelio a costo de sus vidas. Imagínense en aquellos tiempos salir y enviar un misionero a grandes precios, a grandes tribulaciones, pero ellos marchando hacia enfrente con este cántico en la mente y en su corazón, el cántico de un soldado. ¿Cómo debe ir cantando un soldado cuando lleva el evangelio? ¿Qué debe ir recitando un soldado que lleva la palabra de Dios a otros? Estos son los versículos que debe ir recitando. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él. Está diciendo, si nos cuesta la vida predicar el evangelio, si el precio a pagar por llevar el bendito evangelio de la salvación es mi propia vida, hay una verdad que acompaña a esta situación. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahora, no es una condicionante, hermanos, para la salvación. La salvación es por fe y por gracia, amén. Somos salvos, tenemos vida eterna. Pero lo que está diciendo, si es un hecho que te toque morir por el Señor, nomás acuérdate, estás vivo en Cristo, vas a estar con Él, vas a abrazar a tu Señor. Si te cuesta la vida llevar el evangelio, acuérdate de algo: tenemos vida eterna, viviremos juntamente con el Señor. Te vas a ir rapidito a tu casa, vas a llegar con Él. Hermanos, ¿qué puede ser esta vida tan breve, hermanos, que no tenga después de la muerte el Señor bendición y glorias que Él ha preparado para nosotros? ¿Qué puedes perder en esta vida? Que el Señor no tenga cosas mejores después de que salgamos de este cuerpo mortal y estemos presentes en el Señor. ¿Qué cosas no tiene Dios allá? Y más allá de todo eso, ver el rostro de aquel que murió en la cruz por nosotros y estar con Él. Ese es el verdadero cielo. Estar con Jesús por la eternidad, alabándole y glorificando. Hermano, levántese, levante su cobija, deje de darse palmadas en la espalda. Si morimos, viviremos con Él, como un buen soldado de Jesucristo. En alguna manera, la segunda verdad es esta. Versículo 12: si sufrimos, también reinaremos con Él. Queridos hermanos, seguramente va a venir sufrimiento, como lo he dicho, pero tenemos que llenarnos cuando estamos sufriendo por el evangelio. Discúlpeme, yo con mi carro tirado en la carretera, yo no estaba sufriendo por el evangelio. Muy seguramente estaba sufriendo por tonto, por no haberle hecho el cambio del aceite de la transmisión.
Gracias por el amén. Luego hablamos, hermano. Pero es la verdad, hermanos. No estábamos sufriendo por, ay, ya se me descompuso el carro, la causa de Cristo. No, hermanos. No estoy hablando de ese sufrimiento. Y por cierto, dicho sea de paso, qué buen campo de prueba es la Diputación para los misioneros. Si no aguantan viajar por el país, si en ese sufrimiento ya no quieren ni irse, hermana, si en ese sufrimiento ya no quieres acompañar a tu esposo, ya le has dicho, no, mejor quedémonos. Ya has caído en la filosofía antimisionera del ¿para qué tan lejos? Aquí hay mucho, sí, todos lados. En todos lados debemos ir donde el Señor nos guía. Pero en cualquier lugar hay almas. Pero si hay una dirección de Dios, un llamamiento de Dios a ir a otra nación, hermana, recuerda esto: cuando estés sufriendo ahí viajando con tu esposo, si sufrimos también reinaremos con él. ¿Qué tanto es el sufrimiento de una vida que decimos que se va como niebla? Que está como neblina por un rato y así se va el sufrimiento. Aunque te tocara sufrir toda la vida, acuérdate, reinaremos con él por la eternidad. Queridos hermanos, debemos de hacernos de este cántico un cántico de guerra, diciendo sí, vamos a llevar el evangelio, sí, vamos a enviar misioneros, sí, vamos a seguir despojándonos para ofrendas para que el evangelio llegue al mundo. Y si me toca morir por el evangelio, algo sé, viviré con Cristo. Si me toca sufrir por el evangelio, reinaré con Cristo. Y ese tiempo será inagotable, no tendrá final, por la eternidad reinando con el Señor. Pero luego viene la tercera parte, la negación. Versículo 12: si le negáremos, Él también nos negará. Es bien fácil, hermanos, suponer, en una hipótesis, ¿verdad? Llegar a suponer que un cristiano no niega al Señor, que el que lo niega es un inconverso. Pero yo no sé si estás preparado espiritualmente y en la gracia de Dios y mentalizado como un buen soldado, a que tal vez te pongan un arma en la cabeza y te pidan negar al Señor. No sé si estés preparado para no negarlo. No sé si estás preparado, como algunos mártires de la fe en el pasado, a que te traigan a tu hijo pequeño y lo estén martirizando, golpeando al punto de asesinarlo delante de tus ojos y pidiéndote que si niegas al Señor, ellos paran de hacer eso sobre uno de tus hijos. Podemos calificar que un cristiano nunca va a negar al Señor, y que aquellos que lo niegan seguramente no eran de Cristo. Pero te equivocas. Quiero pasar rapidito de esto. Fíjese, hermanos, gente niega al Señor porque tienen falsa doctrina. Eso es cierto. Hay quien le niega porque están perdidos, no saben ni dónde, no les ha amanecido. Primera de Juan, capítulo 2 dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y es ahí donde dice: ¿quién es el que niega al Señor? Sino el que tiene el anticristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nomás se lo leo así, no vaya para allá. En primera de Juan, capítulo 2, dice la escritura de la siguiente manera. Dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? Que Jesús es el Cristo. Se niega al Señor porque se tiene falsa doctrina, no se ha amanecido, no son salvos, ciertamente. Pero hermanos, se niega al Señor muchas veces con los hechos. Hay gente que no niega al Señor, dice conocerlo, pero con los hechos lo niegan. Y si me deja decirle, son aquellos de Mateo capítulo 7 que dicen: Señor, Señor. O sea, no lo negaron con su boca, profesaban conocerlo, pero con sus hechos lo negaron. Se niega al Señor porque estás en una falsa doctrina. Se niega al Señor porque con tu vida le niegas, con tus hechos lo niegas. Pero le voy a decir de un creyente que negó al Señor. Se llamaba Pedro.
bajo circunstancias específicas. Pedro no se le vivía negando al Señor, no, pero un día estuvo en un pozo de dificultad y fue puesta a prueba su fidelidad. Y ahí bajo esa fogata y bajo el pensamiento, mi Salvador lo están injustamente, ¿verdad? Llevando a un juicio, lo están maltratando, lo van a llevar a la muerte. Y ahora yo estoy aquí afuera, a unos metros, en una fogata, rodeado de gente que está tal vez ávida de que Jesús muera. Y ahora estoy tratando de estar cerca, pero que no me cueste sufrir. No quiero que se enteren lo que soy y de quién soy. No quiero que sepan a quién sirvo. No quiero que sepan quién me sacó de ese mar de Galilea para hacerme un pescador de hombres. No quiero que sepan de aquel que me dio la mano cuando me hundía en el mar. No quiero que sepan de él ahora. Lo he predicado, pero ahora bajo estas circunstancias no sé si pueda decirme e identificarme que soy de Cristo. Y ahí viene la gente. Hey, tú eres de él, tú eres de ellos. Tu hablar te delata. Y para que no hubiera dudas, se aventó una de aquellas que se sabía cuando estaba en el mundo, ¿verdad? Esa boca de pescador. No, así como hablas no eres de ellos. Hasta al hablar dice de quién tú eres, a quién le perteneces. Pero bajo esas circunstancias de peligro de vida, Pedro no pudo decir que era de Cristo. 3 años a sus pies, viendo la magnificencia de Jesús delante de sus ojos. Y cuando le fue requerido no negar al Señor, lo negó. Yo digo, ¿dónde estarían esos cristianos que ni en un restaurante se ponen a orar por los alimentos? No vaya a ser la oración del tenedor al piso. Se cae el tenedor abajo la oración. La oración del no seas de tropiezo. No, vamos a hacer de tropiezo aquí a la gente. Nos van a tachar de religión. No oremos aquí. Cada uno dé gracias en su corazón, ya con eso. Pero ¿no será que parece una ilustración muy tonta, hermanos? Pero hay causas o momentos en la vida que usted no ha estado dispuesto a identificarse con el Señor. Y eso que no estás bajo las circunstancias que Pedro estaba. ¿Qué será cuando nos tocase estar así, si Dios lo permitiera? ¿Cuántos kilómetros correrías lejos del Señor para que no te alcanzara su influencia? Pero déjame decirte, a donde te vayas te va a alcanzar el Señor. Pero ¿qué pasa cuando se le niega? Un creyente, sí, hermanos, un creyente lo puede negar, pero los creyentes que lo niegan no les queda otro camino más que el llanto de amargura. Lo que vino detrás de la negación de Pedro no fue gozo, no fue una vida tratando de ignorar a Dios, no pudo más. Y más cuando aquella mirada del Señor cruzó sus ojos y su corazón. Pedro, avergonzado, no hizo más que llorar amargamente. Ciertamente, hermanos, el evangelio hay que llevarlo al mundo, pero no podemos negar al Señor. Si alguna ocasión, en algún momento lo has negado, espero que en tu corazón haya habido tanto peso que hayas llorado amargamente por esa situación. Me preocuparía tu condición espiritual si no tienes pesar de haber negado a tu Señor. Pedro lloró amargamente, pero gloria a Dios, aunque él lo negó, el Señor lo restauró. No lo desechó, lo tomó con misericordia, lo restaura y lo vuelve a poner lleno del Espíritu Santo, predicando en Pentecostés. Termino con esto, hermanos. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta:
Ahí va el ejército, ahí van los misioneros, ahí va la iglesia, a pesar de las circunstancias, a llevar el evangelio, aún a riesgo de su vida. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. La salvación no se pierde. Pero hermanos, si le has negado, llora amargamente, y Él es fiel y justo para perdonarnos si de corazón vienes al Señor. Ahora déjeme decirle, versículo 13: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria sea a Dios, hermanos. La fidelidad de Dios nos da la garantía de que se puede llevar el evangelio al mundo. Carencias, dificultades, crisis económicas, persecuciones. Creo que lo peor que le puede pasar a un cristiano, y de donde no podrá salir, será cuando el cristiano no está dispuesto a sufrir penalidades. Cuando el cristiano ha llegado a un punto de comodidad que no quiere hacer nada más por el Señor. ¿Cómo hacías por Cristo? ¿Cómo te movías por el Señor? ¿Cómo ganabas almas? ¿Cómo dabas a las misiones? Te llegó la comodidad y ahora, en vez de hacer más, haces menos por el Señor. Menos cada vez y menos cada vez. Tú quieres más y menos de su causa. Quieres más para ti y menos de su obra. Quieres más para ti y menos del evangelio al mundo. Hermanos, este debe ser el cántico de un soldado. Yo no sé los tiempos que vengan, pero cuando venga la tribulación, venga la dificultad, no niegues a tu Salvador. Sigue predicando, sigamos enviando misioneros. Si nos toca morir con Él, viviremos con Él. Si nos toca sufrir, reinaremos con Él. Queridos hermanos, si fuéramos infieles, gracias a Dios, Él permanece fiel. Y ese Dios que permanece fiel es el que te va a tomar cuando le falles y te va a volver a trabajar contigo para que hagas su voluntad. Tengamos el cántico de un soldado para los tiempos que vivimos, para los que vendrán, y algunos misioneros en los campos a donde vas. Haz esto de tu cántico. Hazlo un cántico de un soldado para que sigamos llevando el evangelio a todo el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice la invitación de parte del pastor Garza. Queremos evangelizar sin costo. Queremos llevar el evangelio al mundo sin un precio. Y por eso no estamos avanzando. Pero gloria a Dios, Señor, que podemos seguir adelante descansando en un Dios digno de toda nuestra confianza. Un Dios que no puede negarse a sí mismo. Bendice la invitación.